va? Yo soy Bernardo Sánchez Bataller y hoy voy a compartir con ustedes esta charla titulada Oratoria para tu pitch, con el objetivo de brindarles algunas herramientas que los ayuden a ordenar todas esas ideas que uno tiene cuando está trabajando en un proyecto y que suele ser la parte más complicada, cómo bajar a algo concreto todo eso que estás pensando, que es muy interesante, y de qué manera también ser criterioso para elegir qué es lo más importante dentro de todas esas posibilidades que tenés ahí en mente. Lo primero que es importante en esto es resaltar que toda exposición tiene un orden, tiene una estructura que consta de estos tres momentos. El exordio, que es la parte introductoria, es cuando vamos a romper el hielo, cuando queremos lograr que esa persona que me está escuchando entre en tema, pero además desde el primer momento debemos ser contundentes. Tenemos que pensar en una frase, en un dato, en alguna definición, en algo que ya rápidamente capte la atención de esa persona y la haga conectar con lo que estoy diciendo. ¿Vieron, por ejemplo, esas situaciones en las que la charla comienza con ¿sabías que el tanto por ciento de la gente hace tal cosa? Y ya te tiran una cifra, un porcentaje, y eso te hace pensar, te hace también reflexionar si vos estás, por ejemplo, dentro de ese porcentaje de gente a la que se hace mención en la estadística. Esto entonces es algo que se debe planificar y que es muy importante para entrar bien en tema y para ya anticiparle a la persona que me está escuchando de qué se va a tratar la exposición. En segundo lugar, el desarrollo es cuando de todas las ideas que en esa etapa previa pude ordenar y seleccionar, trato de, y muchos autores hablan de esto, pensar en tres conceptos, tres ideas que tienen que ser las que sí o sí la persona que me estuvo escuchando se lleve luego de haberme escuchado durante la exposición. Pueden ser tres o menos incluso, pero la idea es no extenderse tanto, que el desarrollo sea ese momento de mi pitch, de mi exposición, en el que trabajo en esos conceptos y en el que sobre todo le doy mucha importancia a los argumentos. Si tengo argumentos sólidos, si puedo demostrarle a la persona que me está escuchando la importancia que tiene mi proyecto, los motivos por los cuales ese proyecto es importante o debe confiar en él, ahí ya me voy a estar ganando gran parte de su confianza, de su atención sobre todo, y voy a poder entrar en eso que quiero lograr, que es convencerlo. Y por último, el cierre es también un momento clave, porque de todo lo que estuve diciendo y explicando durante la charla, es muy probable que la persona quizás recuerde la parte final, se quede con eso último, con esa reflexión. Entonces esto también es algo que debe estar bien planificado, pero que también debe hacer mucho énfasis en el llamado a la acción. El llamado a la acción es concretamente que yo piense en qué quiero lograr que haga la persona que me estuvo escuchando o en qué sentido se tiene que ir movilizada luego de haberme escuchado. Si busco que cambie algún hábito, si necesito que esa persona vaya a investigar más en profundidad acerca de algo que le dije, es decir, que el tiempo que me estuvo escuchando no sea solamente información, como se dice, que entró por un oído y salió por el otro, sino que realmente esa persona se vio conmovida y movilizada por lo que le estuve comentando en ese momento, en ese pitch. Entonces, en este sentido, a partir de mi proyecto, debo pensar bien de qué manera quiero cerrar. Muchas veces yo en la secundaria, que es también en donde doy clases, les hago chiste a mis alumnos diciéndoles que pasan a exponer y en un momento se quedan callados. Y eso es como que está marcando, bueno, ahora hay que aplaudir, ahora se terminó la exposición. Y en realidad el momento final es muy importante y uno mismo cuando está escuchando a la otra persona o al grupo que está hablando, se tiene que dar cuenta que finalizó. Tiene que haber algo que me haga que yo vaya a aplaudir o que entienda que esa exposición ya concluyó, porque si no también queda medio raro y se nota esa desprolijidad de no haber planificado la forma en la que quiero darle el final a mi exposición. Hasta ahí estamos entonces
con estos 3 momentos para esquematizarlo un poco y sobre todo por esto que les decía recién de la importancia de ordenar todas las ideas que tengo. Pero acá lo central, recién lo mencionaba, pero me parece muy importante hacer mucho énfasis en esto, son los argumentos, los motivos por los cuales esa persona debería elegir el proyecto que le estoy proponiendo. En esto también, por eso están estos interrogantes, para que ustedes se puedan plantear y vayan respondiéndose, está esta otra parte de el tercer interrogante que sale en pantalla: jugar al abogado del diablo. Cuestionarme también cuáles son esas debilidades, esas falencias que pueden existir, por supuesto. Puede ser un proyecto que esté en desarrollo, algún dispositivo, alguna tecnología de la cual todavía no se conoce mucho o está en una fase que al menos en lo local todavía no se cuentan con los insumos necesarios, por ejemplo. Bueno, en ese aspecto también es importante trabajar y pensar si me llegaran a preguntar. Esto es muy propio del debate, quizás cuando hay un debate y vamos a confrontar ideas, tengo que ver por qué lado me pueden atacar. Bueno, si bien en este caso no va a haber nadie atacando o buscando ese punto débil, sí puede haber alguna pregunta, algún cuestionamiento que me ponga un poco en jaque si yo no tengo una respuesta al respecto o si no estuve pensando en qué puedo llegar a decir sobre eso que me están preguntando y sobre lo cual queda en evidencia que se ve como una debilidad. Pueden existir, pero es importante identificarlas y trabajar sobre ellas. Y también, ¿cuál es ese valor agregado? ¿Qué es aquello que me hace único, diferente, que sobresale? Eso es muy importante y es un rasgo que tengo que también identificar rápidamente y tratar de sacarle mucho provecho y de resaltarlo a lo largo de mi pitch. Pero sobre todo esto, hoy tenemos distintas tecnologías como el ChatGPT u otras inteligencias artificiales que me ayudan rápidamente a procesar información. Si necesito buscar casos de otros lados, cómo ha funcionado, si necesito acceder a bases estadísticas o a grandes cantidades de información, bueno, puedo hacer uso de estas herramientas para sacar esos datos y tener esa información para sostener también los argumentos, para hacer que todo lo que tengo yo para decir en defensa y para sostener mi propuesta, mi proyecto, esté también apoyado en información, en datos bien concretos y que sean demostrables, no que sea algo que a mí me parece o se me ocurrió, sino que hay una demostración empírica y concreta sobre esto que estoy diciendo. Toda esta primera parte fue más conceptual de lo que es la estructura, de cómo ordenar mis ideas, de aquellas preguntas que me puedo hacer para ver qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno del proyecto, pero también cuando hacemos uso de la palabra, cuando tenemos que hablar frente a una persona o a un grupo de personas, por supuesto que aparecen distintos temores y distintas situaciones que me hacen poner un poco nervioso. Para ello, quería compartirles estos recursos que tienen que ver con cómo puedo hacer para hablar en público. Uno de ellos tiene que ver con el uso de las pausas y los silencios. Siempre estas situaciones que me ponen un poco tenso, que me generan nervios, hacen que inevitablemente tienda a acelerarme, a querer hablar más rápido como para salir rápidamente, para sacarme de encima esa situación que me pone un poco nervioso y que me altera. En ese sentido es muy importante que también tengamos un poco el control de la situación. Por supuesto, siempre sabiendo que cuando se trata de un pitch hay un tiempo asignado y tengo que usarlo estratégicamente, pero no por querer hablar a las apuradas me tengo que olvidar de las pausas y los silencios. No solamente porque me oxigenan y me ayudan a cuidar la garganta para no hablar tan a las apuradas y quedarme sin aire, sino que también ayudan a que la persona que me está escuchando tenga esos momentos en los que también se puede oxigenar y también puede hacer una pequeña reflexión entre idea e idea para seguirme el hilo, porque si no es muy abrumador cuando alguien habla de corrido y no me permite
interpretar lo que me está diciendo. Esto es básicamente como cuando en la primaria nos enseñaban que el punto seguido era una pausa cortita y el punto de aparte era un poco más prolongado. Bueno, obviamente en nuestra cabeza no es que tengamos un procesador de textos, pero sí podemos ir ejercitando esto de me detengo, hago una pausa, tomo aire y continúo, y también lo utilizo como un elemento que tiene que ver con esto, con el segundo punto que sale en pantalla, que es el de darle matices a la locución. ¿Qué significa esto? Cuando una persona habla siempre en el mismo tono y se vuelve monocorde y aburrido, hace que inevitablemente la otra persona, por más intención que le ponga, por más buena onda, se termina aburriendo o le cueste seguirme el hilo porque no hay variaciones en el tono, no se sube la voz o no se hacen estas pausas. Entonces se hace todo muy monótono, muy monocorde, como decía recién, referido a la tonalidad de la voz con la que me estoy expresando. Entonces en eso también tratemos de identificar cuáles pueden ser esos matices que le vamos dando al uso de la palabra cuando nos estamos expresando. Por otro lado, el uso de interrogantes como conectores. Cuando hacemos preguntas, por más que no sean preguntas que directamente buscan una respuesta, sino que sean como estas famosas preguntas capciosas o retóricas que me dejan ahí pensando, hacemos la pregunta e inevitablemente la persona que me está escuchando ya está buscando una respuesta. Está pensando en su cabeza en cuál puede ser la respuesta a ese interrogante que la otra persona está haciendo. Entonces, en este sentido, el uso de interrogantes es una buena forma no solo de ir conectando una idea o un momento de la locución con otro, sino también de mantener a la persona atenta, conectada con lo que estoy diciendo. Y lo último, la planificación del tiempo, que tiene que ver con esto primero que decíamos al comienzo y que depende mucho de la práctica que hagamos. Puede ser con una persona que me escuche. Por lo general se recomienda que sea una persona que desconozca el tema para que también me ayude a ver qué tan claro soy. Si es una persona que no maneja el tema y entiende lo que le estoy diciendo, genial, funciona. Y también otra opción, si no tuviera cerca una persona para que me escuche por los tiempos o por lo que sea, al menos grabarse, así como estoy haciendo ahora. Grabarse no solamente me ayuda a contabilizar el tiempo, a ver cuánto necesito para desarrollar la idea y que a partir de eso diga, bueno, esto es secundario, este ejemplo capaz que está de más, voy podando, voy recortando un poco mi discurso, sino que también me ayuda a controlar esto, el uso de las manos, si me estoy tocando el pelo, si me agarro la remera, si juego con los lentes. Todo lo que tiene que ver con lo no verbal, que también hace mucho al mensaje que quiero dar. Y obviamente cuando vemos personas que están muy nerviosas, nos genera también cierta incertidumbre de qué tan seguros están de lo que están proponiendo, diciendo. Bueno, controlar lo no verbal también es importante y cuando nos grabamos empezamos a tener un registro de nuestra cara, de nuestro tono de voz, del uso de las manos. En este caso yo estoy sentado, pero si estuviera parado, de la posición corporal también, y todo eso también hace al mensaje que quiero transmitir, todo lo que es lo no verbal. Entrando al final, aparece una pregunta que es muy recurrente, que es esto de ¿qué hacemos con las muletillas? La muletilla conceptualmente es ese espacio, ese bache, ese blanco que se genera en nuestra cabeza cuando nos olvidamos de la palabra que queríamos decir. Cuando desconectamos, cuando nos desconcentramos de lo que estamos diciendo, como se suele decir mucho ahora cuando disociamos de la situación del momento, nuestra cabeza lo que hace es buscar algo que sustituya, que ocupe ese espacio, ese blanco, y ahí es en donde entran las muletillas. Una receta que no falla es identificar palabras o sinónimos que me ayuden a completar ese concepto que se me olvidó en el momento y que a lo mejor no me salió, pero tengo otra forma de sustituirlo, y para ello no hay mejor
propuesta que la lectura, que enriquece mucho el vocabulario. Y también otra opción, cuando entro en ese blanco, en ese bache, es tomar aire. Hacer una pausa, no caer en la muletilla, sino bajar un poco los decibeles y continuar. Esto es importante porque muchas veces las muletillas hacen que la otra persona esté más atenta de eso que estoy repitiendo todo el tiempo, de esa muletilla, que de lo que estoy diciendo. Entonces también uno, si tiene control sobre ello, va a hacer que el discurso, que el uso de la palabra y que el mensaje que le quiere comunicar a la otra persona sea mucho más eficiente, porque está limpiando esas muletillas que suelen aparecer habitualmente. Por último, recién les decía que el cierre era muy importante y siempre está bueno este momento para recapitular y para ordenar un poco entonces las ideas que tienen que quedar de esto que se está proponiendo. En mi caso me parece importante reforzar y recordarles que no hace falta hablar mucho, sino identificar argumentos sólidos. Si uno tiene bien en claro cuáles son esas fortalezas, qué hace distinto al proyecto y cuáles son esos puntos que pueden ser débiles pero que se pueden seguir retocando, va a salir todo muy bien. Voy a ser claro en lo que quiero comunicar y a la otra persona le va a quedar muy en claro cuál es el proyecto y cuál es la idea que tengo para proponerle. El cierre también es un momento clave y por eso es necesario planificarlo. Piensen cuál va a ser ese llamado a la acción, piensen cómo van a concluir, si van a hacer esto de recapitular lo que se dijo, si van a dejar alguna reflexión. Todo eso se piensa y se planifica. Así como en la introducción voy con un dato concreto y que deja pensando a la persona, en el cierre también tengo que hacer algo que la movilice y la haga que quede ahí con ganas de conocer más quizás del proyecto. La comunicación no verbal. Vamos haciendo registro, nos fijemos cómo estamos usando las manos, cómo posicionamos nuestro cuerpo. Ese es otro componente clave a la hora de pensar en nuestro mensaje. Y algo que a veces incomoda, pero que es necesario, es esto de jugar al abogado del diablo. Pensar en cuáles son esos puntos débiles, identificarlos y también pensar a futuro cómo puedo hacerle frente para mejorarlos, pero también, si la persona que me está escuchando llegara a preguntarme algo al respecto, pensar en cuál puede ser la respuesta que le puedo dar sobre esto. Con esto me despido, les dejo mis redes sociales para que sigamos en contacto en el plano digital, tanto en LinkedIn como en Instagram, y por supuesto estaré para acompañarlos el domingo en el cierre del evento y para agradecerle sin dudas al equipo que me tuvo en cuenta y que me invitó a poder participar y a poder acompañarlos en esta propuesta que es muy interesante. Muchas gracias, muchos éxitos y estaremos el domingo entonces trabajando en ello.